Muy buenas a todos los que siguen Identidad Luterana. En este momento, bueno, vamos a hacer el devocional que teníamos hoy preparado con las personas que integran Identidad Luterana. Tenemos acá al pastor Diego Stumpf. Bueno, vamos a comenzar y bueno, en algún momento, eh, si hay preguntas o si se conecta algún otro más y bueno, a preguntar, lo pueden escribir en el chat. ¿Sí? Comenzamos, digo, con el orden de la liturgia. Dale. Bueno, Juan, gracias por la invitación también para compartir este momento. Así que voy a compartir un breve orden para la oración de la noche, oración de la tarde, tarde-noche. Vamos a empezar un poco más temprano, así que no hay ningún problema. Bien, entonces vos sos la congregación y yo soy el pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tus alabanzas, Bueno es alabarte, oh Señor, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia. y tu fidelidad cada noche. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Amén. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca. Bien, el texto bíblico en el cual vamos a compartir y parte de él también para la devoción es el texto del capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, versículo del 1 al 4, que dice: En cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: Cuando ustedes oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Hasta aquí la lectura. El evangelista San Lucas acorta un poquito el Padre Nuestro, en San Mateo lo tenemos completo. Vamos a orar también la oración que está allí. Que las palabras de mi boca y las meditaciones de nuestro corazón te sean gratas a ti, oh Redentor y Roca nuestra. Amén. Amén. Bien, dejo de compartir esto entonces, después al finalizar, ahí volvemos otra vez a la devoción para orar juntos el Padre Nuestro y también la oración de la noche. Voy a compartir la presentación. Bien, ahí pueden. Bien, ahí se puede ver bien. Sí, espectacular. Bien, excelente. Eh, Aquí para ocultar un poquito esto. Ahí está. Bien, ahí está. Bien, habíamos quedado también en compartir una de las peticiones del Padre Nuestro, ¿no es cierto? En esta ocasión de la lectura de Lucas, es la última que aparece allí: no nos metas en la tentación, o como la conocemos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Y la idea también de este devocional tipo estudio es compartir. No voy a hablar de lo que a mí me parece o mi interpretación al respecto, sino eh, especialmente el Catecismo Menor, el Catecismo Mayor, y algunas otras porciones en nuestras confesiones y también algunos textos bíblicos para el tratamiento de esta petición tan importante y tan necesaria para nosotros. Para aquellos que son luteranos y han sido instruidos y han recibido la confirmación, la catequesis en base al Catecismo Menor, les va a ser familiar estas palabras, donde Lutero allí explica qué significa esto en la sexta petición, en el Catecismo Menor. Él dice: Dios en verdad no tienta a nadie, mas rogamos en esta petición que Dios nos guarde y preserve, de modo que el diablo, el mundo y nuestra carne no nos engañen ni seduzcan a creencias erróneas, desesperación y otros graves vicios y afrentas
y que por fin, aunque fuéramos tentados a ellos, sin embargo, venzamos y obtengamos la victoria. Bien, allí dejé también algunos textos para que eh, se pueda buscar después, ya que está siendo grabado el video, pueden buscar. Simplemente quiero citar uno de los textos, que es el de Santiago, Santiago 1, del 12 al 18. Juan, si en algún momento quisiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, también sentite gusto. Sí, sí, sí. Dice el apóstol Santiago, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de la vida, la cual Dios ha prometido para quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Queridos hermanos míos, no se equivoquen, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Aquí podemos ver cómo el apóstol Santiago contrapone estas cosas, las tentaciones como viniendo de nuestra propia carne o en un lenguaje teológico desde abajo, pero todo aquello que es bueno y don perfecto desciende del Padre, ¿no? De arriba. Y vemos aquí el lenguaje bautismal también cuando nos dice, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Más adelante vamos a volver a la cuestión del bautismo, ¿no? Como está ligado también nuestro bautismo, obviamente, en toda la vida cristiana. Bien, avanzamos y ahora sí vamos a ver, si bien esto es por ahí más bien lectura, me pareció muy oportuno también dejar que hable el doctor Martín Lutero aquí en el Catecismo Mayor especialmente, largo y tendido, ¿no? Cómo él explica esta petición y cómo nos instruye al respecto y cómo no ha cambiado demasiado, ¿no? A pesar de que ya ha pasado casi 500 años. Entonces comienza la explicación, Lutero allí en el Catecismo Mayor, de la sexta petición, diciendo, hemos oído bastante de cuánto trabajo y fatiga se necesitan para retener todo lo que se pide y perseverar en ello, lo cual, no obstante, no se realiza sin fallas y tropiezos, ¿no? Está hablando de toda la doctrina que venía anteriormente, los mandamientos, el credo y todas las demás peticiones anteriores a esta. Entonces, todo esto no se puede guardar sin fallas y tropiezos, ¿no? Además, aunque recibamos el perdón y una buena conciencia y seamos del todo absueltos, la vida está hecha de tal modo que hoy está alguien de pie y mañana caerá. Por ello, aunque seamos justificados y nos presentemos con una buena conciencia ante Dios, nuevamente tenemos que pedir para que no nos deje recaer y ceder a la tribulación o tentación, ¿no? Entonces, fíjense que no necesariamente implica que no seamos justificados, no tengamos el perdón, sino que lo tenemos, de hecho, pero esto no quita que sigamos todavía en la carne, ¿verdad? Voy a hacer aquí un pequeño comentario respecto a tentación, ¿no? Lutero lo llama en alemán Anfechtung, ¿no? Es una palabra que por ahí tiene varias explicación. Tentación para nosotros por ahí no es tan amplio, pero cuando Lutero utiliza esta palabra, tentación, aquí, y es la traducción también de la Biblia al alemán, tiene todas estas cosas que voy a leer ahora. Puede Sí. significar embestida, ansiedad, perturbación e incertidumbre del alma, provocación, tribulación, situación en que la fe está en pugna con la duda, ¿no? Diego, te iba a hacer Sí. una consulta, ¿no? Cuando hablamos, o sea, de embestida, ansiedad, perturbación, o sea, todo esto es lo que Lutero habla como tentación, ¿no? Ujú. Y la situación en que la fe está en pugna con la duda, también se puede llamar a lo que hoy en la actualidad se le llama crisis de fe, ¿no? Cuando dudamos, no sé, por ejemplo, de la Biblia o no sé,
o muere un familiar y decimos, pareciera que Dios no existe porque te duele, ¿no? Nos duele a veces las cosas de la vida y también eso nos afecta. O a qué estamos hablando? ¿Estamos hablando también de estas cosas o no? Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sin dudas tiene que ver, ¿no? Cuando obviamente dudamos, es un ataque a la fe, ¿no? Es una tentación, un anfectum, lo llama Lutero aquí, ¿no? Una incertidumbre del alma, ¿no? No sabemos bien dónde estamos parados, ¿no? Esto es bastante, vamos a ver más adelante ahora que lo va a seguir explicando Lutero, y nos va a resultar bastante, bastante familiar, más de lo que uno pensaría, ¿no? Así que no sé si responde todavía, pero vamos a seguir, y lo volvemos otra vez al final. Sí, 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 sí responde. Entonces Lutero sigue desarrollando la cuestión de la tentación y explicando, y dice, la tentación es triple, ¿no? Es triple. En el Catecismo Menor cuando leímos, él también ya nombró estas tres cosas, ¿no? Los tres enemigos, ¿no? Él lo llama en otra parte la Trinidad maldita, ¿no? La carne, el mundo y el diablo. Entonces, él dice, en la carne habitamos y arrastramos con nosotros al viejo Adán, quien se mueve y diariamente nos excita a la impudicia, pereza, gula, y borrachera, avaricia y fraude y a engañar y aprovecharse del prójimo, ¿no? Y podríamos agregar muchas otras cosas, ¿no? En resumen, a toda clase de concupiscencias malas, ¿no? La concupiscencia es la tendencia nuestra a causa del pecado original hacia lo malo, ¿no? Íncitas en nosotros por naturaleza, ¿no? Que están allí desde el nacimiento, que se despiertan por la compañía con otros, por ejemplo, el oír y ver, y que también a menudo hieren e inflaman un corazón inocente, ¿no? Aquí cuando hablo de compañía de otros, es decir, estar en compañía de pecadores, ¿no? Y uno escucha cosas o comentarios o ve, ¿no? En casos bueno, eh, cuestiones referidas a la carne, ¿no? O a las riquezas o a la seducción o cuestiones de índole sexual, ¿no? Entonces ahí Sí. nuestros deseos nos incitan, ¿no? A caer en esto, ¿no? Y esa es la tentación de la carne, ¿no? Mm. Después dice, viene la tentación del mundo, ¿no? Además está el mundo que nos injuria con palabras y obras y nos impele a la cólera, ¿no? A la ira, al enojo y a la impaciencia. En suma, allí hay solo odio y envidia, enemistad, violencia, injusticia, deslealtad, venganza, maldición, injuria, maledicencia, altanería y soberbia con adornos superfluos, como son el honor, la gloria, el poder. Nadie quiere ser el último, sino sentarse en la cabecera de la mesa para que todos lo vean, ¿no? Entonces el mundo también nos tienta a este tipo de pecados, ¿no? La vanagloria y el poder en este mundo. Entonces aquí tenemos el otro enemigo con el cual luchar, ¿no? Tenemos la carne, tenemos el mundo y finalmente a todo esto se agrega o bien el diablo, ¿no? Y asusa y provoca por todas partes, pero principalmente se dedica a lo que concierne a la conciencia, ¿no? Y aquí venía lo que me estabas preguntando hoy, ¿no? Y a las cosas espirituales, es decir, que se arroje y se desprecie tanto la palabra como la obra de Dios. Así trata de arrancarnos de la fe, de la esperanza y de la caridad, de llevarnos a la superstición, falsa arrogancia y obstinación, o por otra parte a la desesperación, a la renegación, a la blasfemación de Dios y a otras innumerables cosas aborrecibles. Son las sogas y redes, o más bien los verdaderos dardos de fuego, ¿no? Después más adelante vamos hasta el final a leer el texto completo de Efesios que cita aquí. Dice, los verdaderos dardos de fuego lanzados al corazón, no por la carne y la sangre, sino por el diablo en la forma más ponzoñosa, ¿no? Entonces vemos aquí que sin dudas esos ataques y esas tentaciones en cuanto a la fe provienen del maligno, sin dudas, ¿no? Totalmente, ¿no? A las cuestiones que conciernen la conciencia, a las cosas espirituales, a nuestra fe, a nuestra relación con Dios, ¿no? El diablo, al tentarnos, nos hace dudar de que tenemos el perdón de Dios, ¿no? Ese es su Sí, principal ataque a nuestro corazón, ¿no? sí, Bien, seguimos. Entonces, después de explicar esto, Lutero habla aquí o da cierta explicación de un propósito que tiene estas tentaciones, ¿no? Dice, en todo caso, son grandes y graves peligros y tentaciones, ¿no? Aquí utiliza otra vez la palabra anfectum, aun cuando cada una de ellas
existiese aisladamente. O sea, con que una de estas tres, la carne, el diablo y el mundo, nos tentaran, ya sería demasiado para nosotros, ¿no? Eh, y las ha de soportar todo cristiano para que seamos impulsados siempre a invocar y a pedir a toda hora, mientras estemos en esta vida infame, donde de todas partes nos acosan, persiguen y oprimen, para que Dios no nos permita que desfallezcamos y nos cansemos y volvamos a caer en pecado, desadoro o incredulidad. De otra manera, no es posible vencer ni la más mínima tentación. Entonces, Lutero, interesante, ¿no? Él pone aquí el propósito de la tentación como para que nos impulse a invocar a Dios, ¿no? Que vamos a hacer en la tentación, por esto está aquí en el Padre Nuestro, ¿no? Cuando seamos tentados, dice, debemos pedir a Dios para que Él no nos permita, no nos deje caer en la tentación, que no nos cansemos, que no caigamos en pecado, que no caigamos en desadoro, ¿no? En no adorarlo o no creer en Él y confiar, ¿no? En la incredulidad. Bueno, Nadie puede evitar la viste, tentación. disculpa que te corte, Sí. digo, pero viste que la primera tentación que nos pasa, o sea, cuando pecamos, ¿no? O sea, es alejarnos de Dios. No, nos queremos alejar porque sentimos que el diablo, por así decirlo, nos dice, están sucios, no se pueden acercar a Dios, no pueden estar ni cerca, ¿qué hacen acá? ¿No? Tal cual, sí, sí, sí. Mirá cómo son los otros, ¿no? Sí, es una tentación Sí, bien clásica, pero muy eficaz del diablo, no encuentra en nosotros, ¿no? Por eso esta petición. Nadie puede evitar la tentación, ¿no? Y la incitación. Este aquí es un punto muy importante. Mientras que vivamos en la carne y tengamos al diablo alrededor de nosotros, no se puede cambiar. Tenemos que soportar la tentación y hasta estar metidos en ella, pero pidamos para no caer ni ahogarnos en ella, ¿no? Por lo tanto, es muy distinto sentir tentación y por otra parte acceder y dar nuestro asentimiento. Todos tenemos que sentirla, aunque no todos de la misma manera. Entonces, Lutero distingue esto, ¿no? Es decir, mm, no está mal, no es un pecado sentir tentación, ¿no? Ser tentados. El asunto está aquí en acceder a la tentación y cometer el pecado. Como decía el apóstol Santiago, una vez cometido el pecado, ya es muerte, ¿no? Eh, Así que este es un punto realmente eh, importante que pone Lutero aquí para distinguir esto, ¿no? Vamos a sentir tentaciones, es necesario que así sea. sí, Estamos en la carne, estamos en el mundo y tenemos al diablo alrededor de nosotros. Es imposible que nos sintamos tentación. El asunto está aquí en eh, rogar a Dios para que no nos deje caer en la tentación, como es la petición, ¿no? sí, Bien, seguimos. Entonces, al final dice, todos tenemos que sentirla, pero no de la misma manera. Entonces, él va a poner aquí algunas maneras en que sentimos la tentación y cada uno puede pensar en esto en su propia vida, ¿no? Dice, algunos la sentirán más y con más fuerza. La juventud, principalmente por la carne, ¿no? Está hablando aquí especialmente la juventud, bueno, las hormonas que están a flor de piel y la tentación en cuanto a la sexualidad, en cuanto a estas cuestiones de las propias de la juventud, que me parece que va más allá de la juventud, ¿no es cierto? Pero es más fuerte en la juventud. Después dice la edad madura y la ancianidad, ¿no? Ahí la tentación viene por el mundo, ¿no? El honor, la gloria, quizá extender nuestra vida en el mundo, los placeres del mundo, etcétera. Más los otros que se dedican a cosas espirituales, es decir, los cristianos fuertes por el diablo. Aquí con cristianos fuertes, Lutero sí habla especialmente de aquellos eh, que están firmes en la fe. Él piensa aquí principalmente en los ministros de la palabra, en personas que se dedican a las cuestiones espirituales con más atención. Obviamente no es que vamos a sentir solamente los pastores y no los otros, sino que es parejo, ¿no? Pero dice, pero es más a ellos que persigue el diablo, ¿no? Donde Lutero va a decir en otra de las peticiones, en el Catecismo Mayor, dice, donde la palabra de Dios es predicada, es leída, es creída, es vivida, eh, allí va a estar el diablo para quitarla, ¿no? Entonces, el diablo persigue allí donde hay fe en Cristo para quitarla, ¿no? Sin embargo, este sentimiento no puede dañar a nadie, es decir, sentir la tentación no nos puede dañar, mientras que se presenta contra nuestra voluntad y prefiriéramos
estar libres de él. Si no lo sintiésemos, no podría llamarse tentación, pero consentir significa que uno afloja las riendas y no resiste y ni ora, ¿no? Entonces, aquí es un punto importante que pone Lutero otra vez, ¿no? Es necesario sentirla, sin embargo, consentir implica que uno se entregó, ¿no? Y no está orando, ¿no? Entonces, la tentación es para llevarnos a invocar a Dios en nuestra necesidad. Sí, Por esta causa, dice entonces allí Lutero, nosotros los cristianos debemos estar preparados y siempre prestos para ser tentados continuamente, a fin de que nadie ande seguro y despreocupado como si el diablo estuviese lejos de nosotros. Al contrario, en todas partes hemos de estar dispuestos a esperar golpes y a atajarlos. Si ahora estoy casto, paciente y amable y en firme fe, en esta misma hora el diablo clavará una saeta, ¿no? Una flecha, un dardo en mi corazón, de modo que apenas pueda mantenerme, porque es un enemigo tal que jamás se retira ni se cansa. Cuando una tentación termina, surgen siempre otras nuevas. Entonces, vemos allí que Lutero pone aquí esta cuestión, ¿no? De la tentación constante que vamos a sentir y que vamos a pasar y que es necesario que suceda, ¿no? No debemos pensar que no vamos a tener tentación o que estamos seguros y bueno, a mí ya no me va a tocar porque yo estoy, no sé, en otro nivel de fe o en otro escalón más arriba, ¿no? No es así, ¿no? Mientras estemos en la carne, mientras estemos en el mundo, eh, esto es una constante, ¿no? Debemos estar siempre preparados, siempre para esperar golpes y atajarlos, ¿no? Es más, debería preocuparnos si esto no sucede, ¿no? Entonces, esta es una cuestión constante de la vida cristiana. Y la conclusión del Catecismo Mayor, Lutero entonces termina diciendo, por lo tanto, no hay más consejo ni consuelo que acudir y tomar el Padre Nuestro y de corazón hablar a Dios. Amado Padre, tú me mandaste orar, no me dejes recaer por la tentación. De esta manera verás que la tentación cesará y se dará por vencida. En cambio, si intentas ayudarte por tus propios pensamientos y tus consejos, lo empeorarás y le darás más oportunidad al diablo, pues tiene cabeza de víbora que cuando haya un agujero donde introducirse, todo el cuerpo pasa después sin dificultad. Pero la oración puede oponérsele y repelerlo, ¿no? Entonces, aquí está este consejo final de Lutero aquí, ¿no? Para, en en esta petición. Que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Y que no nos ayudemos, o tratemos de ayudarnos nosotros mismos. Así que, bueno, no sé si quisieras comentar alguna cosa aquí. Sé que esto es algo que por ahí lo habíamos charlado y que había surgido en el grupo, ¿no es cierto? Y era uno de los puntos que por ahí estábamos debatiendo con los hermanos, ¿no? Respecto a consejos para la tentación, cómo salir, cómo enfrentar. Y una de las cosas que decíamos justamente es lo que Lutero aquí aconseja, ¿no? No tratar claro, de luchar uno por su propia cuenta, ¿no? sí, sí, sí. Más que nada los muchachos lo que comentaban es el tema de cómo vencer la tentación y muchas veces hablamos de distintas cosas, ¿no? De, de hacer cosas para el mundo, hacer eh, actividades que hagan olvidar un poco, pero claramente vemos acá también que ha pasado, ¿no? De que, eh, como dice, ¿no? Que en cada etapa son tentaciones diferentes, pero bueno, a ver, hay que entender una cosa muy particular que nos pasa, que nos olvidamos de ir a la cruz, ¿no? Como dice Tal cual, ahí, ¿no? Amado Padre, tú nos mandaste a orar, no me dejes caer por la tentación. Eso nos olvidamos de hacer. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? tal cual. Sí, 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 pero no da no da otro consejo aquí que oponerse a la tentación con esta petición que Dios dio, ¿no? Jesús nos enseñó a orar, ¿no? Y, hoy leíamos el texto de Lucas y decía a los discípulos, Señor, enséñanos a orar.
Y Jesús dijo, bueno, cuando oren, oren así. Él, al dar la oración también está dando la promesa de que va a escuchar y nos va a auxiliar, si no, no nos hubiera mandado decir, ¿no? Y Lutero comienza aquí diciendo muy breve, ¿no? Padre, tú me mandaste a orar, o sea, tú me pediste que lo haga, ¿no? Y yo lo hago, y la oración es fruto de la fe, ¿no? Es confianza, ¿no? Entonces, de eso se trata. Bien, también agregué algunas partes aquí que quisiera compartir, ¿no es cierto? Como armas en cuanto a la tentación del mismo Catecismo Mayor respecto al uso de los sacramentos de las oportunidades y, digamos, eh, no sé si decir los recursos, ah, pero de los dones, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dado para la lucha y para consuelo, especialmente en la tentación, ¿no? Entonces, Lutero, en la parte del bautismo, en el Catecismo Mayor, él dice, de aquí que todo cristiano tenga mientras viva suficiente que aprender y ejercitarse en el bautismo. Siempre tendrá que hacer para creer firmemente lo que promete y aporta. La victoria sobre el demonio y la muerte, el perdón de los pecados, la gracia divina, el Cristo íntegro y el Espíritu Santo con sus dones. Todo esto nos da el bautismo, ¿no? La victoria sobre el demonio, sobre la muerte, el perdón de nuestros pecados para que nuestra conciencia esté tranquila, esté en paz, la gracia divina, ¿no? Para luchar, la fuerza viene de Dios, ¿no? El Espíritu con sus dones. Sigue diciendo, así se ve qué cosa tan elevada y excelente es es el bautismo, que nos arranca del pescuezo del diablo, nos da en propiedad a Dios, amortigua y nos quita el pecado, fortalece diariamente al nuevo hombre, siempre queda y permanece hasta que pasemos de esta miseria hacia la gloria eterna. Por consiguiente, cada uno debe considerar el bautismo como su vestido cotidiano, que deberá revestir sin cesar con el fin de que se encuentre en todo tiempo en la fe y en sus frutos, de modo que apacigüe al viejo hombre y crezca en el nuevo, ¿no? Lutero está hablando aquí, fíjense, de la carne, el viejo hombre, que debe ser apaciguado y ahogado, con pesar y arrepentimiento en el bautismo, ¿no? Eso es el Catecismo Mayor. Y habla aquí de que el bautismo nos arranca del diablo, ¿no? Nos quita de él, amortigua el pecado, ¿no? Nos da consuelo. Fíjense la importancia y el valor que tiene el consuelo de saber que estamos bautizados, ¿no? Y que Dios eh, es nuestro vestido cotidiano. Es sumamente consolador. Después también, ah, en conexión con el bautismo y la lucha con el viejo hombre, también Lutero pone allí en la breve exhortación al final del Catecismo Mayor sobre la confesión absolución, cuando nos preocupa o nos apremia algo peculiar que nos fastidia y nos remuerde, de modo que no podemos encontrar tranquilidad ni hallarnos suficientemente firmes en la fe, esta confesión, ¿no? Aquí habla de la confesión privada, especialmente con el pastor, nos servirá para lamentarnos de ello ante un hermano, en procura de consejo, consuelo y fortaleza cuando y cuántas veces queremos, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es lo que él escribe aquí para nuestro consuelo, ¿no? ¿Dónde buscar ayuda en medio de la tentación, de la angustia? Justamente eso estaba por preguntar. Ahí, como dice, ¿cuántas veces queremos? O sea, es en qué momento podrías decir vos que ya sería todas las veces, o sea, que uno ya, o sea, ¿es cuando uno siente el perdón o cuando uno, a medida que va pasando el tiempo, a ver, se siente que ya está liberado de eso, o cómo sería? A ver, el principal uso quizás de la confesión y absolución, ¿no es cierto? Es para tiempos de gran angustia, ¿no? No necesariamente tengo que esperar a estar por sentir que me muero espiritualmente o una cara que ya no puedo soportar para acudir al pastor para conversar o quizás a un hermano en la fe, ¿no? Cuando hablamos de la consolación mutua entre los hermanos, no necesariamente hay que esperar a un punto digamos, grave. eh, Quizás para nosotros a veces hay niveles de gravedad, ¿no? Para Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos acudir en todo tiempo, ¿no? No dejar avanzar también nuestra carga, a veces la culpa, cuando pecamos o en medio de la tentación, ¿no? De buscar, de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Lutero va a hablar en los artículos de Esmalcalda, ¿no? Que Dios es sobreabundante en dar su gracia, ¿no? Primeramente en la palabra del Evangelio,
que escuchamos, después en nuestro bautismo, en la Santa Cena, en el oficio de las llaves, ¿no? Que es la confesión, la absolución, en la consolación entre los hermanos. Entonces Dios ha dispuesto muchas maneras para entregarnos consuelo, ¿no? Entonces, a veces simplemente no sabemos dónde buscar. El mundo nos dice que debemos buscar las soluciones en nosotros. Dios dice, no, vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo les doy descanso, ¿no? Entonces, estos son los medios, por eso estoy insistiendo aquí en bautismo, en la palabra, y ahora vamos a ver esa Santa Cena también, como los medios seguros y concretos para que tengamos consolación, ¿no? En medio de nuestras luchas, que pueden ser muchas, pueden ser pocas, como decía Lutero, es diferente para cada uno, ¿no? Lo que para mí quizás sea una gran lucha y una gran dificultad, para el otro no lo sea. Eh, entonces, cada uno lo siente de manera distinta, ¿no? Así que bueno, y eso está, como dice aquí, cuándo y cuántas veces querramos, ¿no? El pastor tiene que estar ahí dispuesto a escuchar. Así que bueno, y tengo otra cita también aquí respecto a la confesión, dos más. Dice, Cristo mismo puso la absolución en boca de su cristiandad, ¿no? Y le mandó remitirnos los pecados, ¿no? Ahí tenemos los textos de Juan 20, a los ministros, Mateo 16, Mateo 18, a toda la iglesia. Cuando un corazón sintiere sus pecados y ansiare consolación, tendrá en esto un refugio seguro donde haya y oye la palabra de Dios, por medio de un hombre que lo libera y lo absuelve de los pecados, ¿no? Wow, esto es realmente un consuelo, ¿no? Saber que ahí es nuestro refugio, ¿no? Un hermano que nos puede hablar la palabra de Dios, ¿no? Que no es algo de nuestra mente o nuestra imaginación, sino que es alguien que me está hablando desde afuera objetivamente lo que Dios tiene para decirme, ¿no? Tanto su palabra de ley como la de evangelio especialmente. Por consiguiente, enseñamos que la confesión es algo excelente, precioso, consolador, y exhortamos a que en vista de nuestra gran miseria no se desprecie un bien tan precioso. Cuando Lutero habla aquí de confesión, le incluye absolución, es especialmente por causa de la absolución, no simplemente el confesar, sino es para escuchar la palabra de perdón, ¿no? Que es la que consuela y da ánimo, ¿no? Bueno, continúo. Después, más adelante también, agregué aquí una cita de la parte del catecismo sobre la Santa Cena, ¿no? Porque Lutero también habla allí de las tentaciones y la conecta con la Santa Cena como medio de consolación. Con razón se denomina este sacramento un alimento del alma que nutre y fortifica al nuevo hombre. En primer lugar, mediante el bautismo somos nacidos de nuevo, ¿no? El lenguaje de Santiago al comienzo, pero junto a esto permanece, como dijimos, en el hombre la antigua piel en la carne y en la sangre, ¿no? Está hablando aquí del viejo hombre, ¿no? Que permanece en nosotros después del bautismo. Hay tantos tentáculos, ¿no? Obstáculos y tentaciones, anfectum, del demonio y del mundo, que con frecuencia nos fatigamos, desmayamos y a veces hasta llegamos a sucumbir. Pero por eso se nos ha sido dado como sustento y alimento cotidianos, con objeto de que nuestra fe se reponga y fortalezca para que en vez de desfallecer en aquella lucha, se haga más y más fuerte, ¿no? El lenguaje de Lutero aquí del sacramento del altar como el alimento para fortalecernos, ¿no? Para el perdón de los pecados y que eso nos fortalezca en nuestra lucha, ¿no? Que nos hagamos más fuertes entonces acudiendo al sacramento, ¿no? No van a faltar tentaciones. Y más adelante él dice, no se debe considerar el sacramento, ¿no? Del altar nunca como cosa perjudicial, que deba rehuirse, sino como medicina saludable y consoladora que te ayudará y te vivificará tanto en el alma como en el cuerpo, porque donde el alma está sanada, también está socorrido el cuerpo. Sí, Juan. Sí, justamente eso iba a decir, ¿no? Iba a preguntar. Con respecto al tema de cuando uno, bueno, cae en pecado, ¿no? Sin embargo se siente arrepentido, ¿no? De los pecados. ¿Cómo cómo participa uno, ¿no? De la Santa Cena? Cuando la Escritura misma dice, ¿no? Que tenemos que primero observarnos,
sea, observarnos y, a ver, yo creo que este es el punto, ¿no? O sea, somos todos pecadores, ¿no? Pero yo creo que la gran pregunta que debe tener alguna persona que cayó en pecado, ¿no? Es, ¿puedo participar de la cena igual reconociendo que soy pecador? ¿O tengo que primero pasar por la confesión y absolución? Bien, a ver, no necesariamente ahí, eh, a veces un tiempo en la iglesia se ha usado, se ha hecho de la confesión y absolución un requisito para comulgar, ¿no? No ese es el propósito principal de la confesión y absolución. La confesión y absolución es para el especial consuelo, ¿no? Obviamente está ligado a al sacramento del altar y es saludable ir a la confesión primero, pero no es un requisito, ¿no? Entonces, los requisitos, digamos así, que se suele enseñar comúnmente para participar del sacramento del altar es, bueno, el primero es, estoy arrepentido, ¿no? Reconozco que soy pecador, estoy arrepentido, ¿no? El segundo es en quién confío para mi salvación, ¿no? Es decir, creo que allí está el cuerpo y la sangre del Señor para el perdón de mis pecados, ¿no? La presencia, creer en la presencia real, ¿no? En el perdón que Dios entrega allí. Y después se agrega uno más que es, bueno, tengo la intención de, con la ayuda del Espíritu Santo, no por mi propia cuenta, enmendar mi vida, ¿no? Es decir, luchar contra mi pecado, abandonarlo, dejarlo, ¿no? Cambiar de vida, ¿no? Entonces, esa es el modo de examinarse, ¿no? La examinación siempre en base a los mandamientos de Dios, ¿no? A los 10 mandamientos. Entonces, no hay cosa como, no sé, eh, quizás en el ámbito de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? La cuestión de la penitencia, la satisfacción, cosas que hay que hacer y después vemos si cumplió todo, entonces doy entrada, ¿no? A la Santa Cena, ¿no? No es esa la manera, ¿no? Eh, Claro. es un tema así, quizás no para resolverlo en 3 palabras, pero Mm. básicamente esa es la cuestión, así a grandes rasgos, ¿no? Es, pequé, bueno, reconozco que he pecado, soy pecador, como dijiste, somos pecadores por naturaleza, aunque no hayamos cometido ningún pecado que seamos conscientes, igual debemos confesarnos pecadores, estoy arrepentido, creo que en el sacramento el Señor me recibe, me perdona, el sacramento es evangelio, ¿no es cierto? Eh, y bueno, y tengo la intención también con ayuda del Espíritu Santo, eh, con la fortaleza que me da el sacramento también de enmendar mi vida, ¿no? De vivir cristianamente, de luchar contra el viejo hombre, ¿no? Para que el nuevo resurja una y otra vez. Bien, no sé si respondo toda la Sí, pregunta. sí, sí. Osvaldo, si tenés alguna pregunta, la podés hacer y si no, pasamos. Dale. Nos acompaña Osvaldo acá. No, ninguna, ninguna. Bueno, Bienvenido, Sí, Eduardo. pueden seguir. ¿no? Seguimos. Bien. Eh, Aquí el texto entonces que citaba Lutero anteriormente, y que lo vuelvo a traer completo aquí, de Efesios 6, ¿no? Especialmente ligado a la lucha en contra del diablo, ¿no? Dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? El apóstol Pablo pone nuestros ojos y quiere ponernos en nuestra fe en el Señor, no nosotros, ¿no? Estar firmes en el Señor, en el poder, no de mi fuerza, sino de su fuerza, ¿no? Él es fuerte, Él es quien ha vencido y en Él vencemos también. Y aquí traje un texto justamente sobre el arrepentimiento, el artículo sobre el arrepentimiento en la apología de la Confesión de Augsburgo, donde dice, mientras tanto, esta fe, ¿no? Al estar expuesta a tentaciones, es fortalecida de muchas maneras con las declaraciones del Evangelio y con el uso de los sacramentos, porque estas, ¿no? El Evangelio y los sacramentos son señales del Nuevo Testamento, es decir, señales de remisión de pecados. Y así la fe, ¿no? Por medio del uso de la palabra, escuchar la palabra y participar de los sacramentos, la fe es despertada y confirmada por la absolución al oír el Evangelio y por el uso de los sacramentos, para que no sucumba mientras lucha con los terrores del pecado y de la muerte. Entonces, fíjense cómo los confesores aquí, ¿no? Y esto es precioso, ¿no? Esto es sumamente pastoral, ¿no? Es sumamente evangélico, ¿no? No dirige al creyente
a la persona a luchar ella con su fuerza y con sus armas en contra de la tentación, en contra de los terrores del pecado, ¿no? De una conciencia intranquila, en contra del temor a la muerte y tantas cosas y sufrimientos que pasamos, ¿no? Sino que dirigen al creyente a escuchar la palabra y a hacer uso de los sacramentos, es decir, ir a comulgar, hacer uso del bautismo como nuestro vestido diario, volver al bautismo, ¿no? O, o confesar los pecados, oír la absolución. Esto es mantenerse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Y más adelante, eh, bien, va, no, hasta ahí, ¿no? Y después sigue, sí, más adelante acá sigue el texto de Efesios, entonces, por demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza y sigue diciendo, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno, cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos, ¿no? Eh, no requiere mucha explicación aquí las recomendaciones apostólicas, ¿no? Sumamente evangélicas, ¿no? Sumamente, otra vez, no dirigiéndonos hacia nosotros mismos en la tentación a buscar eh, cómo vencerla por nuestra cuenta, sino el apóstol aquí nos está guiando a la palabra, ¿no? A hacer uso de la armadura que Dios nos da, su palabra, la fe que Él nos da, bueno, todas las cosas, ¿no? Hay varias cuestiones de la armadura que son de defensa, para defendernos, y está obviamente esta que es de ataque, ¿no? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que la usemos, la oremos, la oigamos, la, la digamos también, la compartamos, ¿no? Así que esta es la manera entonces en la cual nosotros vamos a luchar en contra de las tentaciones, porque no debemos pensar que no vamos a ser tentados, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces más bien saber nosotros dónde acudir, dónde ir. Por nuestra cuenta podemos luchar un buen tiempo y hasta permanecer bastante victoriosos, pero Lutero decía, el diablo este no se cansa, ¿no? No duerme. Eh, y nosotros dormimos, ¿no? Pero poniendo nuestra fe en el Señor no duerme, ¿no? El Salmo 121 dice, no duerme aquel que cuida de Israel, ¿no? El protector de Israel nunca duerme, entonces el protector de la iglesia, de nosotros los cristianos, es aquel que nunca duerme, ¿no? Y nos cuida. Entonces, nuestra confianza debe estar ahí puesta en él. Bien, no sé si hay preguntas, voy a cortar aquí eh, hasta aquí llegué entonces con bueno, con el momento Con la devocional, presentación. ¿sí? Que queríamos compartir también las palabras especialmente aquí de los catecismos, de nuestros escritos confesionales y por supuesto, la palabra de Dios. Sí. Bueno, Osvaldo, ¿tenés alguna pregunta para hacer? O sea, hay un tiempo de preguntas y respuestas, así que el que tenga alguna pregunta para realizarle al pastor Diego lo puede hacer sobre lo que estuvimos viendo recién o bueno, cualquier cosa con respecto al luteranismo, ¿no? Porque hay bastante preguntas en el grupo, entonces aprovechamos este momento. Bueno, igual, igual yo tengo alguna de las preguntas de la gente del grupo, ¿no? Eh, Sobre todo estuvieron preguntando con respecto a nuestras diferencias con el ELCA, ¿no? O sea, eh, Diego, ¿podés contarnos un poco para que la gente entienda cuál es la diferencia? Porque
siempre se acusa que el luteranismo tiene, ¿no? Que casan homosexuales, que tienen todo este tipo de cosas que siempre también es un freno, ¿no? Para los que quieren ingresar a la iglesia luterana y dicen, no, pero ustedes tal cosa, ¿no? Bien, realmente no soy un gran conocedor y no sé mucho respecto a Elca, ¿no? Nunca me he puesto a estudiar mucho respecto a Elca. Entiendo que por ahí un paralelo de Elca aquí en Argentina es IELU, ¿no? La Iglesia Luterana Unida. eh, y Elca es la Iglesia Luterana Americana, ¿no? En Estados Unidos. También llevan el nombre de luteranos, pero obviamente de una rama más bien liberal del luteranismo, ¿no? O sea, como dijiste, por ahí a grandes rasgos es esa cuestión de ministerio femenino, ministerio ahora inclusivo, homosexual y todas estas cuestiones que, bueno, nosotros somos de la línea histórica y ortodoxa de la iglesia luterana y de la iglesia antigua, entonces estas prácticas no son aceptadas en nuestro medio, ¿no? Ordenación de mujeres, en el oficio, de homosexuales, obviamente. ¿Recibimos a los homosexuales en nuestras congregaciones? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, Lo recibimos, ¿no? El Señor, al que viene a Él no rechaza a nadie. Entonces, sí hacemos distinción entre persona, entre pecado y pecador, ¿no? Entonces, sí, más allá de esto, no sé, yo sinceramente no conozco mucho de él como para entrar en detalles y poder explicar más a fondo de qué se trata, ¿no? Así me agarraste bien frío en esta cuestión. Pero por ahí sé que a grandes rasgos es esa la gran diferencia, ¿no? Y obviamente con todo lo que conlleva una teología liberal, ¿no? sí, Eh, no hay verdad absoluta, no se pueden hacer afirmaciones, como decía Lutero, aserciones, ¿no? Afirmaciones contundentes, una confesión de fe. Nosotros tal vez para él, que hay para estas ramas más liberales, somos retrógrados, fundamentalistas, retorcidos, que todavía estamos confesando cosas de hace 500 años, bueno, de 2000 años, ¿no? El Evangelio y el sí, credo de los apóstoles. Así que, y así sí, que bueno, ¿no? es No verdad. sé si, sinceramente me quedo por ahí porque estaría hablando ya sin mucho conocimiento, ¿no? No, yo creo que respondiste bastante bien. Después, otra de las preguntas era con respecto a si el luteranismo es igual al calvinismo, ¿no? Porque muchos también dicen luteranismo es igual al calvinismo en muchos aspectos, ¿no? Bueno, ahí sí, ahí hay cuestiones, a veces externamente hay muchas cosas que se parecen, ¿no? Externamente hay cuestiones similares, incluso con la Iglesia Católica también, ¿no? A veces uno se deja llevar por las cuestiones externas y no se mete mucho para investigar. Y realmente la diferencia son muchas, ¿no? Y son profundas, ¿no? Entonces, el calvinismo es más bien a grandes rasgos, una teología más bien racional, ¿no? Va todo respecto a la razón, ¿no? El gran postulado de Calvino era el finitum no capax infiniti, ¿no? Lo infinito no puede estar en lo finito, entonces, ¿cómo puede ser que Dios esté, respecto al sacramento del altar, ¿no? ¿Cómo puede ser que Dios esté ahí en el pan si Él está en los cielos y cosas así, ¿no? Como un Dios Sí, infinito va a estar en cosas finitas, entonces todo tiene que entrar en la razón, ¿no? Como los niños pueden creer si ellos no razonan, y bueno, y cuestiones por así, ¿no? Entonces, después toda la práctica de la iglesia, toda la teología, obviamente la cuestión se vuelve bastante racional y bastante sin consuelo, ¿no? Todo pasa por mi razón. La fe es más, tiene que ver más con un entender que creer, ¿no? Para nosotros, bueno, sometemos a la fe, no sabemos cómo es eso, sí, ¿no? Hace poquito celebramos Domingo de Trinidad y bueno, tenemos los credos y eso no entra en la razón. Y nosotros, como un niño, sometemos la razón a, a la palabra de Dios. sí. Entonces, por ahí esa es la gran diferencia. Y también el tema de la predestinación, ¿no? Que muchos ponen el énfasis ahí, como decir, bueno, listo, acá está, acá está mi salvación, ¿no? Porque Dios me eligió, el Sí, famoso, sí, pero bueno. Por último, el tema de las imágenes, que también dijeron un poco, que preguntaron en el grupo, eh, ¿por qué los luteranos
tienen en algunas iglesias muchas imágenes y en otras no tanto, o por qué. La pregunta en realidad sería ¿por qué hay iglesias luteranas con imágenes? Creo que sería el punto, ¿no? Más importante. Ujú. Bien, es una buena pregunta, ¿no? Y es una buena cuestión, ¿no? Conservamos muchas cosas de la tradición antigua, ¿no? Y eso es algo que nos distingue también del calvinismo, de las iglesias reformadas. Entonces, el reformado no luterano y no católico entiende que el segundo mandamiento es no tener imágenes, ¿no? Entonces, cuando Lutero explica los mandamientos y cuando la iglesia antigua obviamente distinguió los mandamientos, el primero es no tener otros dioses y eso entra en no hacer imágenes, pero no en un sentido literal, es decir, no puedo tener ningún tipo de imagen de nada, ¿no? Allí se refiere a que no que no tengamos imágenes, sino que no las adoremos, ¿no? Ese es el primer mandamiento, ¿no? No tener otros dioses. Entonces el pueblo de Dios siempre ha construido y ha hecho imágenes, ¿no? Tenemos la historia muy conocida de la serpiente de bronce en el desierto, y eso era una imagen, y Dios la mandó a construir. Entonces Dios está contra las imágenes, ¿por qué mandó a construir la imagen, no? O ordenó a los patriarcas hacer altares, ¿no es cierto? Y eso también está en Éxodo, en Deuteronomio, que se prohíbe hacer monumentos, altares y cosas, estaba prohibido, ¿no? Pero en otras partes vemos que los patriarcas levantan altares, hacen sacrificios y quedan, o la piedra de la memoria, ¿no es cierto? El famoso Ben Ezer, ¿no? Sí, Eso era una piedra y eso estaba, según la ley, estaba prohibido hacer eso. Pero ¿por qué Dios no condenó a los que lo hicieron? Porque no era para adorar eso, era para memoria, ¿no? Es decir, para recordar los hechos de Dios. Entonces las imágenes tienen, para nosotros, tienen esa característica muy importante y por la cual la mantenemos, es para ayudarnos a recordar aquellas cosas que Dios ha hecho y además tenía un otro sentido con el cual lo usamos también, que es la catequesis, ¿no? Es decir, para enseñar por medio de imágenes, ¿no? Piensa en un tiempo en que, especialmente la Reforma, muchos eran alfabetos y se enseñaba por imágenes, ¿no? Entonces, eh, no hay nada de malo en la imagen en sí, de las cosas no son buenas o malas en sí mismas, pero sí es lo que prohíbe el mandamiento es la adoración, ¿no? Hacer de eso un ídolo, ¿no? Y eso también encontramos especialmente en el profeta Isaías, inclusive el profeta se burla de aquellos que hacen Italia, ¿no es cierto? Y su Dios, con un pedazo de palo hacen su Dios y con otro cocinan la comida. sí, Y se burla de eso, ¿no? Pero era ¿por qué? Porque lo hacían para adorar, ¿no? Y ponían su claro, confianza en eso, ¿no? Entonces, eso es idolatría, obviamente, claro, lo condenamos. La grosera, que es hacer imágenes para adorarla, y la sutil, que es el ídolo en el corazón. Entonces, eso sí, también es un poco gracioso, ¿no? Muchos se jactan de, bueno, nosotros no somos idólatras porque no tenemos ninguna imagen. Pero el ídolo no está en la imagen, el ídolo está en el corazón, ¿no? Cuando nosotros no tememos, amamos y confiamos en Dios sobre todas las cosas, ahí estamos teniendo ídolos. Y eso es primer mandamiento, ¿no? Y sí, no tenemos ninguna imagen, y la imagen la hemos creado en el corazón, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas iglesias la tienen, otras no la tienen, por razones o por influencia a veces de movimientos así, pero muchas conservan muchas imágenes, cuadros, en algunas inclusive tienen hasta estatuas, ¿no es cierto?, de los apóstoles, bueno, crucifijos, no hay prohibición al respecto, ¿no? Sí, cuando se vuelve idolatría, ¿no? Entonces la serpiente de bronce sí fue destruida, ¿no? sí, En el libro ahora me olvidé, Samuel me parece, Dios manda ahí destruir porque estaban adorando la serpiente de bronce, ¿no? Entonces, mientras no se la adoraba, la tenían, pero cuando la empezaron a adorar, Dios la destruyó, ¿no? Pero el ídolo, decía Lutero, especialmente en contra en la Reforma surgió este movimiento, pero ahí me estoy extendiendo bastante, sí, pero con Zwinglio, ¿no es cierto?, que era el gran destructor de imágenes, y él dijo, bueno, Lutero, la Reforma, lo que dijo Lutero es, tenemos que destruir todo, ¿no? Imágenes, vestimenta, y empezó a romper todo, ¿no? A sí, romper todo, ¿no? Imágenes de santos, iglesias, vitrales, un montón de cosas, ¿no? Y Lutero dijo, el ídolo se lo destruye en el corazón, ¿no? Y no externamente, ¿no? Entonces, totalmente. el ídolo está en el corazón, y eso hace que uno pueda idolatrar cualquier otra cosa, ¿no? Así que bueno, entonces, no sé si responde bien la pregunta, pero
esa es por ahí la comprensión que tenemos del uso de las imágenes, ¿no? Sí, Para sí, recuerdo, para recordar los hechos de Dios y para la instrucción, para la catequesis, ¿no? Son sumamente útiles las imágenes, ¿no? Especialmente para la totalmente. enseñanza de niños, ¿no? Así que no está prohibido para nada esa cuestión, ¿no? Tampoco está mandado que tenemos que tenerla, entonces Claro, queda cuestión, se la llama diáfora, ¿no? Tenemos libertad para usarla o no usarla, ¿no? sí, totalmente. Bueno, yo creo que ya está. A ver si Osvaldo tiene alguna pregunta. Igual lo vemos ocupado, pero bueno, Osvaldo, si tenés Déjame- alguna preguntita, sabés que podés Bueno, hacer. bueno, más que pregunta es un comentario, porque hace tiempo yo tuve la oportunidad de congregarme en una iglesia luterana y escuchando lo que decía el pastor, este, una de las cosas que a mí me chocaron, porque yo soy pentecostal, es que el tema de las imágenes, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar ahí y no había tantas imágenes, pero es verdad que para los que no son luteranos, sí les choca, porque a mi mamá le chocaba. Pero sí tengo una pregunta en cuanto al tema de la liturgia. He visto algunas iglesias luteranas que no son tan tradicionales y otras sí. Este, por qué eso? Porque hay algunas iglesias que son muy sacramentales, luteranas, pero otras ya tienen o se parecen a los movimientos evangélicos. Por qué existe eso? Esa sería mi pregunta. Wow, bueno, ahí lo respondemos en el próximo video. No, no, está bien. No, como verás, ¿no es cierto? Hay diversidad también respecto a estas cosas, ¿no? No es que tampoco seamos todos iguales y tengamos la misma comprensión. Ese es un tema que también se debate en nuestros círculos, en nuestras reuniones y en conferencias y con iglesias, ¿no? Se debate el uso de la liturgia. Algunas han tenido por mucho tiempo liturgias históricas y tal vez, a ver, muchas razones, ¿no? No es una sola cosa, sino varias quizás la han ido dejando por perder el sentido o no comprender por qué se hace, o por ahí a ver, por ahí la iglesia se ha vuelto negligente en cuanto a enseñar para qué se hacen las cosas. Otras, sin embargo, por ahí por mucho tiempo no la han tenido, la están redescubriendo. Entonces, bueno, estamos en esa reforma constante, ¿no? de la iglesia. eh, Obviamente, en su mayoría o históricamente, también en nuestras confesiones luteranas, siempre se ha abogado por sí mantenerla, ¿no? Por razones de también enseñanza, eh, por guardar también la tradición, ¿no es cierto? La fe antigua que la liturgia protege y cuida. Entonces, bueno, ahí estamos en eso, ¿no? También tenemos debates al respecto, ¿no? De algunos, bueno, esto no sirve, esto podría cambiarse. Entonces, siempre el riesgo eh, de volverse, digamos, de descartar todo o de, no sé, el miedo tal vez al ritualismo, que es un riesgo, ¿no es cierto?, de volverse simplemente un ritual vacío y sin comprensión. Entonces, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Hay de todo un poco y no creo dar una respuesta así certera de, bueno, ¿por qué es así, no? Así que, pero es un asunto que lo debatimos, ¿no? Lo debatimos, lo charlamos y estamos siempre en constante aprendizaje, ¿no? Buscando beneficios, ver cómo nos puede ayudar también en cuanto a las cuestiones misionales, en cuanto para enseñar, ¿no? Así que bueno, para los de afuera, digo de afuera, ¿no? Como bien habías dicho, ¿no? No es tu tradición de cuna y sí es como diferente, ¿no? Entonces, para Sí, muchos, la iglesia luterana con su liturgia y con conservar la tradición pareciera ser mucho más católica que evangélica, ¿no? Pero otra vez, son cuestiones externas, ¿no? Uno tiene que dejar de llevar por la vista, sino indagar un poquito y ver por qué se las hace, ¿no? Así que bueno, gracias por la pregunta. y de hecho creo que también a mí me pasó al principio, a muchos, ¿no? Que han venido de otra denominación hasta que se van acostumbrando, ¿no? Y hoy es algo de lo que más amamos. Pero bueno, obviamente, ¿no? Con la comprensión y la catequesis uno va entendiendo de qué significa cada una de las cosas, ¿no? Porque si no es un ritual vacío, algo totalmente
sin sentido, ¿no? Si no conocemos. Entonces hay que tener paciencia, la gente también tiene que entender de que hay un montón de cosas que uno tiene que aprender, pero también del otro lado, ¿no? Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta más, y bueno, veo que Yo sí sí, tengo Diego otra vaya a levantar pregunta. la mano. sí, otra Sí, pregunta, a ver. bueno, en realidad es mi esposa, pero ella tiene miedo de hablar, pero yo voy a hacer la voz de ella en este momento. Mi esposa me pregunta, ¿qué ya, no le gusta contestar a ella. La pregunta de ella es, ¿qué diferencia hay entre la iglesia luterana, que es evangélica, y la iglesia católica en cuanto a imágenes? Porque la iglesia católica tiene bastantes imágenes y la iglesia luterana tiene pocas, o como usted decía, depende de cada iglesia, ¿no? Cada congregación si pone o no pone, ¿no? Esa es la pregunta de mi esposa. ¿Y cómo podemos identificar a la iglesia luterana? ¿Cuál sería la diferencia abismal entre dos iglesias, católica y luterana? ¿Cuál sería esa gran diferencia? Porque modestia aparte, cuando lo vio en el video, pastor, pensó que era sacerdote por el cuello clerical. Entonces, yo fui católica 30 años. Recién tengo 2 años de cristiano. Entonces ella lo confundió. Sí, ella viene de un contexto católico. Esa es la confusión. Ok, ok. Bien, 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 gracias, gracias por la pregunta. Sí, la cuestión de otra vez, hay cuestiones que son meramente externas, ¿no es cierto? Y son de uso quizás más bien externo. Así que la vestimenta también, eso para nosotros es se ha adoptado, ¿no es cierto? La vestimenta porque, a ver, realmente sirve en el sentido de que externamente uno ve y uno dice, bueno, algo tiene que ver con la iglesia, ¿no? Es una vestimenta por ahí reconocida en el ámbito religioso, ¿no? Católico, sí, pero sus orígenes no son católicos, son más bien anglicanos. Después los católicos lo han tomado también, nuestras iglesias lo han tomado también. Hay pastores nuestros que no la utilizan, que no la usan. En eso tenemos libertad también para usarla o no usarla. Lo cierto es que se la usa como un uniforme, ¿no es cierto? Como para identificación, simplemente, ¿no? Entonces usted ve y dice, bueno, este sacerdote debe ser por lo menos, ¿no? Entonces sirve el propósito. Después, respecto a las imágenes también, también hay libertad al respecto en nuestras iglesias, lo comprendemos así y lo usamos así. Después otras diferencias por ahí bien, bien marcadas, que por ahí se las suele nombrar siempre. Para mí hay otras más, las teológicas por ahí son las que más nos interesan, ¿no? Son más profundas, pero a simple vista, bueno, la adoración de los santos, el matrimonio de los sacerdotes, por ejemplo, nosotros estamos casados, tenemos nuestra familia, tenemos hijos, ¿no? Normalmente como Dios lo ha mandado. Esa por ahí es una de las grandes diferencias con la Iglesia Católica, ¿no? El celibato obligatorio en la Iglesia Católica. Tenemos pastores en nuestra iglesia que no tienen esposa, no están casados, no tienen esa necesidad. Eso es un don de Dios, dice el apóstol Pablo. No todos pueden. Así que esa por ahí son las diferencias. Bueno, hay muchas, ¿no? Estaríamos toda la noche haciéndolas, ¿no? Así que les invito a seguir ahí la página de Identidad Luterana. Creo que Juan había algunos videos, ¿no es cierto?, respecto de eso. Así que para seguir Sí, investigando, ¿no? Seguir aprendiendo. y a medida que pasa el tiempo, bueno, vamos a hacer otros videos también con respecto a distintas temáticas, más cortitos también porque se nota que la gente está, o sea, si bien ve los vivos de una hora, lo más cercano así que tiene a la mano de escuchar un video de 5 o 10 minutos, también es bueno. Así que, bueno, ya creo que finalizamos con el tiempo de preguntas y respuestas. Queda lo último de la liturgia, ¿no, Diego? ¿O ya estamos? Sí, sí, vamos a compartir entonces el cierre y voy a poner en pantalla aquí para que podamos seguir el orden para la oración del Padre Nuestro y después tenemos la oración también muy conocida ¿cómo es? Del Catecismo Menor de Lutero, que es la oración de la noche. Hay una muy similar también que es para la mañana. Eso Lutero lo ha puesto ahí en el Catecismo también como una oración opcional después del Padre Nuestro y el Credo, ¿no es cierto? Como para comenzar el día y terminar el día también encomendándose a Dios en todas las cosas. Así que vamos a orar juntos el Padre Nuestro y después les invito a orar juntos también la oración escrita allí.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia en este día, y te rogamos que nos perdones todos nuestros pecados que hayamos cometido, y que por tu gran misericordia nos guardes de todos los peligros de esta noche. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Que el Todopoderoso Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bendiga y te guarde. Amén. Amén. Bueno, hermanos, qué bendición esto. Le damos gracias al Pastor Diego por participar y a todos los hermanos que estuvieron con nosotros. Gracias. Bueno, aunque seamos poquito, no importa, pero siempre así es. Mientras que estamos dos o tres reunidos en nombre de Cristo, eh, estamos como iglesia, ¿no? Así que bueno, Diego, ¿algo más que decir? Eh, gracias Juan por esta oportunidad, ¿no es cierto? Y creo que siempre es bueno y ha sido provechoso para nosotros también poder repasar el catecismo mayor y saber de que, bueno, nuestro Dios está con nosotros, ¿no? Y es Emmanuel, ¿no? El Dios con nosotros y que está con nosotros en todo tiempo. Así que, bueno, que el Señor te bendiga también, te acompañe y te siga fortaleciendo y animando, ¿no? Este gran servicio a la iglesia que brindás por medio de la página de Identidad Luterana. Y bueno, y por todas las cosas que también estás haciendo, ¿no? Así que el Señor te acompañe. Gracias también, bueno, a mi esposa que ha estado acompañando, a Karen también aquí de nuestra congregación. Que el Señor las cuide y las sostenga. Bueno, hasta luego.